Hola, seguimos con el curso de Photoshop y hoy vamos a ver las herramientas de selección. Vamos a empezar con estas herramientas porque tenemos que tener en cuenta lo importante que es en muchas ocasiones, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, lo importante que es seleccionar la zona o las zonas en las que voy a trabajar con Photoshop para no modificar el resto, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a disponer de una serie de herramientas que lo que nos van a hacer es delimitar una zona simple, compleja o incluso varias zonas para poder trabajar única y exclusivamente en ellas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda esto de para qué sirve una herramienta de selección y luego ya vamos viendo las herramientas de selección básicas. Así que bueno, me voy a ir, por ejemplo, para probar la segunda herramienta que tenemos en la barra de herramientas es una herramienta de selección de marco rectangular y cuando desplegamos tenemos marco rectangular, marco elíptico, una sola fila o una sola columna. Bien, vamos a empezar con el marco rectangular. El marco rectangular simplemente hacemos un clic con el botón principal del ratón, arrastramos y volvemos a soltar, ¿vale? Perdón, lo que acabo de hacer es hacer un rectángulo que si yo ahora mismo le diese al botoncito de imprimir, por ejemplo, para sacar esta imagen en papel por mi impresora, pues me daría cuenta de que este rectángulo que estoy visualizando en pantalla no se vería, porque una selección, cuando seleccionamos una parte de nuestra imagen, nuestra fotografía, no estamos modificando la fotografía. Lo único que estamos haciendo, por eso aparece el borde con unas líneas punteadas, lo que estamos haciendo es simplemente delimitar esa zona. De forma que si, por ejemplo, yo ahora mismo me cogiera la herramienta del pincel, ¿vale? Y me pusiera a colorear con ella, bueno, pues aunque yo quiera colorear por la zona de la frente de la chica, por ejemplo, no voy a poder colorear. No voy a poder modificar nada. ¿Por qué? Porque solamente voy a poder modificar la parte que está seleccionada, ¿vale? Entonces yo, ¿veis? Aunque yo me salga, intente salirme, no puedo, solamente voy a colorear esa parte que está delimitada por una selección que yo he hecho previamente. Entonces, claro, evidentemente en este ejemplo donde yo simplemente he hecho un rectángulo y me he puesto a hacer trazos, pues uno puede pensar que no tiene mucho sentido seleccionar esa zona, ¿no? Pero sí que es verdad que si yo quisiera, por ejemplo, cambiar el color de los ojos de la modelo, bueno, pues podría intentar acercarme a los dos ojos y ir coloreando directamente, digamos que a mano alzada, con cuidado de no salirme de la zona que quiero colorear, o podría trabajar delimitando la zona con herramientas de selección, ¿vale? Bueno, pues para eso nos van a servir las herramientas de selección. Vamos a dar pasos para atrás con el control Z, control Z, control Z, control Z. Y ahora con el control D vamos a deseleccionar, es decir, vamos a quitar esa selección, control D. Y vamos a ver un ejemplo de lo que os he comentado, por ejemplo, con los ojos. Entonces me voy a acercar un poquito, con la ayuda de nuestro navegador me voy a acercar a este ojo. Y lo que voy a hacer es, en este caso, en vez de coger y hacer una selección de tipo rectangular, voy a coger la herramienta lazo, que me permite seleccionar a mano alzada, ¿vale? Sin una forma, bueno, pues digamos que va a depender un poco del pulso que tenga o la habilidad para delimitar la zona que yo quiero trabajar, o para seleccionar la zona en la que yo quiero trabajar. Vamos a ver si me deja, que se me ha quedado, a ver, control D para quitar la selección. Vamos a intentarlo otra vez. Ahora. Bueno, pues no voy a intentar hacer una selección bien hecha, simplemente intento hacerla más o menos rápida, ¿vale? Para que se entienda, se trata de explicarlo, no de conseguir un resultado espectacular, simplemente explicar cómo funciona y luego ya a base de dedicarle un poquito más de tiempo, más precisión y más cuidado, se puede mejorar, evidentemente. Bueno, pues yo ahora mismo he delimitado la zona del ojo, ¿sí? Y entonces yo ahora mismo si me cojo el pincel, vamos a coger un color un poquito más, bueno, digamos más adecuado a lo que yo quiero hacer. Vamos a coger un tono un poco más oscuro, más o menos por ahí. Y ahora vamos a bajar la opacidad. No os preocupéis por esto de la opacidad y lo que estoy haciendo con la opacidad o el flujo o tal, porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos los pinceles. Esto simplemente es una prueba, una muestra. Vamos a bajar un poquito también el tamaño del pincel. Bueno, como veis,
le acabamos de colorear el ojo, vamos a hacerle una segunda mano de pintura, una segunda pasada de pincel, y vamos a deseleccionar. Para deseleccionar, o bien con el control D o comando D, depende si estáis utilizando Mac, o elegimos cualquier herramienta de selección, por ejemplo el marco rectangular, y le damos al botón derecho y le decimos deseleccionar. Deseleccionar significa eliminar la selección, ¿vale? Esto no está bien hecho, ¿eh? Ahora cuando me aleje va a parecer que está un poquito mejor porque no apreciamos tanto los fallos, pero vemos cómo hemos coloreado el color, hemos cambiado el color del ojo de la modelo, ¿vale? De la chica de la fotografía, y no hemos tenido que preocuparnos demasiado si nos salimos o no nos salimos de la zona que queremos colorear porque previamente la hemos seleccionado, ¿vale? Esto de la selección, las herramientas de selección no solamente nos van a servir para colorear, sino que, por ejemplo, si hago una selección, vamos a hacer una selección marco elíptica, así, digamos que un óvalo. Por cierto, si queremos hacer un círculo perfecto, lo que tenemos que hacer, una vez que empezamos a hacer el círculo, mantenemos pulsada la tecla de mayúsculas, o la tecla Shift, y entonces le voy a hacer un círculo perfecto, más grande o más pequeño, depende de lo que arrastre con el ratón, ¿vale? Mientras tengamos apretada la tecla Shift, me va a mantener una proporción de círculo perfecto. Control D. Por cierto, si lo hacemos con el marco rectangular, lo mismo. Pinchamos, arrastramos, como veis puedo hacer la figura que yo quiera según mueva el ratón y siga apretando el botón principal, pero si mantengo a su vez el Shift apretado, voy a poder hacer un cuadrado perfecto sin necesidad de tener que estar calculando cuánto tengo en anchura y en altura, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un rectángulo aquí. Y si yo ahora mismo, una vez que tengo hecho el rectángulo, por ejemplo, le aplicamos un filtro, nos vamos aquí a filtro, le decimos que queremos abrir la galería de filtros y le decimos que vamos a aplicar un filtro del tipo artístico, por ejemplo, fresco. Y le damos a OK, ¿vale? Bueno, esto de los filtros, por supuesto que lo vamos a explicar más adelante en profundidad, vamos a ver los tipos de filtros, cómo configurarlos, cómo aplicarlos, etcétera. Simplemente es un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues como veis he aplicado un filtro y no se ha aplicado a toda la imagen, se ha aplicado solamente a la zona que teníamos seleccionada. Si yo no hubiera tenido ninguna zona seleccionada, el filtro se hubiera aplicado a toda la imagen, pero como he tenido una zona seleccionada previamente, pues solamente se ha modificado esa parte. Si yo ahora quiero quitar la selección porque quiero empezar quiero seguir trabajando, o bien control D o comando D si estáis con un Mac, o como tenemos una herramienta de selección activada, botón derecho de seleccionar. ¿De acuerdo? Bien, solamente puedo seleccionar rectángulos, cuadrados, círculos, óvalos, o con el lazo puedo, digamos que, trabajar a mano alzada. No, yo puedo ir combinando las diferentes herramientas de selección para crear para crear selecciones complejas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una selección con la letra L, vamos a hacerlo muy sencillito para que lo entendáis. Bueno, pues la letra L en principio, depende de la tipografía, evidentemente, el tipo de letra que vayamos a utilizar, pero en principio podríamos identificar una L con dos columnas o dos rectángulos, uno vertical y otro horizontal. Bueno, pues está claro, ¿no? Cogemos el rectángulo, mejor dicho, el marco rectangular de selección. Bien, hacemos la primera parte de la L y ahora tendríamos que hacer la segunda parte de la L. Pero antes de hacer la segunda parte de la L, nos vamos a fijar en qué opciones tenemos en la barra de opciones. Bien, la primera sería selección nueva, ¿vale? Si yo voy a hacer un rectángulo y le doy aquí a selección nueva, cuando intente hacer la otra parte de la L, selección nueva significa que vamos a poder hacer una selección única. Es decir, si yo empiezo a pinchar aquí para hacer la siguiente parte de la L, vemos cómo ha desaparecido la selección vertical. Yo digo, bueno, no pasa nada, vamos a hacerlo otra vez. No, es que cuando estamos trabajando con una selección rectangular o del tipo que sea, pero como selección nueva, solamente me permite tener una sola selección, ¿vale? No es habitual utilizar este modo, esta variable de herramienta de selección. Las que más se utilizan son las dos centrales, sumar y restar. Entonces, vamos a ver qué pasa si le decimos que queremos sumar. Bueno, pues, como su propio nombre indica, lo que voy a hacer es añadir, ahora sí que voy a poder hacer la L, ¿vale? Añadir esa parte horizontal
a la parte vertical que ya tenía. Acabo de crear una selección con una forma un poquito más compleja, ya sé que sigue siendo muy básica y muy sencillita, pero yo puedo seguir añadiendo, es decir, oye, pues ahora en vez de una L me lo he pensado mejor y va a ser una E, ¿vale? ¿Vale? Bueno, esto la verdad es que tampoco estoy intentando hacer algo más o menos bien ni perfecto, evidentemente hay fallos, pero bueno, simplemente para que se entienda, pues creo que es un buen ejemplo, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo con esto es aumentar, es ir añadiendo trozos a la selección que ya tenía hecha, ¿vale? Por supuesto que no solamente tienen que estar solapándose, yo puedo poner aquí otra selección más y otra y otra, o sea, no se tienen por qué estar juntando, se pueden solapar y por lo tanto se van a unir o pueden estar separadas, ¿vale? Esto lo estoy consiguiendo con la herramienta selección de marco rectangular y además la variación de añadir selección. ¿Qué va a hacer la que está al lado? Restar selección. Bueno, no hace falta casi ni explicarlo, es bastante obvio, ¿no? Si yo selecciono esta zona, lo que estoy haciendo es quitarla. Si selecciono esta otra selección, lo que hago es ocultarla. ¿Vale? Es una forma de restar a la selección que yo ya tengo hecha. Por ejemplo, esta E la quiero convertir en una F. Bueno, pues quitamos el palito de abajo, ahí, y entonces ya tenemos una F. Lo que antes era una E, le hemos quitado, la hemos modificado y así parece una F. Eso lo hemos conseguido con la herramienta de marco rectangular, en este caso combinándola con el modo de restar. ¿Vale? ¿Y qué sería una intersección? Bueno, pues vamos a darle a control D para quitar esta F y vamos a hacer una herramienta de marco elíptica, aquí, plapa, y ahora vamos a hacer con el modo intersección otro marco elíptico. Bien, vamos a hacer un marco elíptico que se solape y entonces la única parte que va a quedar seleccionada es la zona que está compartiendo el marco elíptico de la izquierda con el marco elíptico de la derecha, que por cierto todavía no lo he fabricado. Vamos a hacerlo. Ahora, antes de que suelte el clic del botón principal, la única zona que se va a quedar seleccionada es la que queda entre los dos marcos elípticos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta es la única zona que estaban compartiendo los dos marcos elípticos, ¿vale? Si nos acordamos cuando veíamos los conjuntos en matemáticas, en la EGB o, bueno, cada uno en el sistema educativo que haya estudiado, pues yo recuerdo el sistema de conjuntos, ¿no? Y había elementos que se compartían porque pertenecían a los dos conjuntos, bueno, pues efectivamente están en la zona de intersección, ¿vale? Digamos, bueno, a ver, esto ya va un poco dependiendo de cada situación, de cada caso, de cada trabajo que vayamos a hacer, pero yo particularmente las dos opciones que más utilizo es la de sumar y la de restar. La de intersección casi nunca la utilizo, casi nunca me hace falta utilizarla, de momento no se me dan muchos casos o muchas situaciones en las que considere que es oportuno utilizarla, y la de selección única pues tampoco suelo utilizarla porque me anula. Si yo ahora le digo selección única y hago otra, anula la anterior. ¿De acuerdo? Repito que esto se puede combinar con cualquier herramienta de selección. Hemos visto el marco rectangular, el marco elíptico, o lo que es lo mismo, rectángulo y cuadrado, y círculo y óvalo. Pero si yo ahora mismo me cojo la herramienta de lazo, que la hemos utilizado hace un momentito para colorear el ojo de la modelo, fijaros que yo la selección anterior, aunque la he hecho con un marco elíptico, sigue estando activa. Y si yo le digo que quiero sumar, ¿vale? Ahora mismo está la suma, bueno, pues hago esto y si os fijáis acabo de hacer una figura un poquito más compleja. Y ahora cojo y digo, y ahora quiero seguir añadiendo aquí, ¿vale? Y entonces sigo haciendo una figura cada vez más compleja, ¿vale? Por cierto, las selecciones siempre tienen que estar abiertas, ¿eh? Si uno dice, oye, ¿y si yo hago así un arco? ¿Qué va a pasar si lo suelto? Pues si yo suelto el ratón en este momento, si suelto el botón principal, lo que va a hacer es unir el primer punto con el último. O mejor dicho, va a unir los dos extremos. ¿Vale? Repetimos, si yo intento hacer un arco, como estamos haciendo una selección, la selección siempre va a ser cerrada. Y si no la cierro yo, la cierra la propia herramienta, el propio Photoshop. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo quisiera, por ejemplo, ahora mismo unir la figura de arriba con la figura de abajo, bueno, pues hago cualquier otra figura y ahora mismo ya si me pongo por ejemplo a colorear o le aplico como antes un filtro o le aplico cualquier tipo de modificación, ¿vale? Solamente va a afectar o solamente vamos a ver modificada la zona que está seleccionada, ¿de acuerdo?
Aparte de este tipo de... aparte de las posibles configuraciones que tiene la herramienta del lazo o la herramienta del marco elíptico o circular, ¿vale? También tenemos el desvanecimiento, y en este caso se refiere al desvanecimiento del borde, ¿vale? Aquí cuando vemos desvanecer y pone 0 píxeles, bueno, pues se refiere al borde. Es decir, si yo me cojo el pincel y me pongo a colorear esta zona que tengo aquí seleccionada, ¿vale? Vamos a poner una opacidad al 100% para que sea el color que realmente he elegido, no sea más clarito, así. Bueno, no voy a pintar todo, bueno, podría haber cogido un pincel más grande para tardar menos en pintar, ¿no? Pero bueno, venga, va, lo pinto todo, si total se tardan 4 segundos. Vale, pues si ahora le damos a control D para deseleccionar, control D, fijaros cómo la zona que yo he coloreado queda completamente, o sea, los bordes se quedan completamente definidos. Nos vamos a acercar un poquito para que lo veamos mejor. Los bordes vemos que quedan completamente definidos. Se ve claramente dónde está la zona coloreada de azul y dónde empieza o dónde continúa la fotografía, ¿no? Pero si yo, en vez de hacer una selección, o bien una selección única, o bien combinándola, le hubiera dicho que quiero un desvanecimiento de, por ejemplo, 50 píxeles, 100 píxeles, 200 píxeles, esto va a depender de la resolución de esta imagen, vamos a ver cómo el borde ya no queda tan definido, ya queda un borde completamente difuminado. No voy a eliminar esta mancha azul que he hecho aquí, sino que voy a hacer otra al lado, donde el desvanecimiento va a ser, por ejemplo, de 100 píxeles, ¿vale? Y entonces vamos a hacer aquí una figura, y ahora le vamos a decir que quiero sumar, pues no sé, otra y otra, ¿vale? Y otra más por aquí. Vale, bueno, pues si yo ahora me pongo a colorear, vamos a cambiar el color, en vez de ese azul oscuro, vamos a pintar aquí de color rosa, por ejemplo, y entonces cogemos el pincel. Fijaros, el pincel no ha cambiado, ¿eh? Alguien puede pensar que es que, claro, va a salir diferente porque el pincel... No, el pincel es exactamente el mismo, lo único que he hecho es cambiar el color, ¿vale? No he cambiado el tipo de pincel, ni el tamaño, ni nada de nada. Entonces me voy a poner a colorear. Fijaros que ya, para empezar, cuando coloreo, me permite colorear incluso por fuera, un poquito por fuera de la selección, porque cuando yo le pongo un desvanecimiento a esa selección, lo que yo estoy viendo, la línea que estoy viendo aquí punteada, sería donde empieza el color de verdad y donde empieza el difuminado, hacia afuera. Digamos que coge el centro más o menos entre donde empieza el difuminado. Si os fijáis, le doy a control D, aquí ya no se aprecia tanto cuál sería el extremo o el borde de la parte que he pintado, ¿no? Se ve claramente hasta dónde llega, pero hay un difuminado, no es un borde definido, sino que se va desvaneciendo, ¿no? Bueno, pues ese efecto lo he conseguido, repetimos, no con el pincel, lo he conseguido con el difuminado o desvanecimiento del borde de la selección, ¿vale? Vamos a coger el pincel de historia, vamos a coger un pincel que tenga una dureza mayor, vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a quitar todo esto para que veamos la imagen otra vez original. El pincel de historia lo voy a explicar un poquito más adelante, pero lo que hace es eliminar las modificaciones que yo he hecho en la imagen, ¿vale? Por supuesto que antes de que guarde el archivo. Si lo guardo, si le digo archivo guardar, ya no va, el pincel de historia no va a poder borrar nada. Repetimos, vamos a hacer, por ejemplo, imaginaros que queremos maquillar los labios, ya están maquillados, pero bueno, vamos a trabajar un poquito con los labios, vamos a cambiar el color de los labios de la modelo. Para ello, creo que mi propuesta sería primero hacer una selección previa. Así que, como no tienen una forma geométrica definida, podríamos hacerlo a base de forma geométrica sumando y restando, nos llevaría muchísimo tiempo y yo no sé hasta qué punto sería adecuado, ¿vale? Así que vamos a coger un lazo y le vamos a decir si queremos hacer una selección única, una suma, una resta o una intersección. De momento vamos a hacer una selección, una suma de selecciones. Y aquí le decimos, mira, quiero un desvanecimiento, 0 píxeles no, porque va a quedar demasiado cortante, va a parecer una pegatina, va a parecer que le hemos puesto una pegatina a la chica, así que le vamos a poner 5 píxeles y probamos. Así que cogemos y empezamos a seleccionar lo que nosotros vemos como el borde del labio, es decir, algo así como intentar, en la medida de lo posible, bueno, pues no salirnos, aunque de repente ahora me voy a salir a posta, voy a hacer así, vale, venga. Entonces, como veis,
bueno, pues la selección está un poco allá, ¿no? No está del todo bien. Pero para eso tenemos la opción de restar o sumar. Es decir, si yo aquí me he salido, restamos a la selección y le decimos, oye, mira, esta parte me gustaría modificarla. Y esta otra también me gustaría mejorarla. Y aquí abajo, que parece que me he salido bastante, pues oye, vamos a mejorarla. ¿Vale? ¿Lo veis? Si aquí arriba, por ejemplo, vemos que me he metido un poquito hacia adentro, lo que tenemos que hacer es lo contrario. Vamos a sumar. Vamos a intentar sumar un poquito esa zona del labio para que nos quede mejor. ¿Vale? Bueno, no está del todo bien, ¿vale? No está del todo bien, habría que sumar un poquito esa zona. También tendríamos que restar esta de aquí porque no está del todo bien, pero bueno, en principio, y aquí un poquito también, en principio para lo que yo os quiero mostrar me vale. Una vez que hemos hecho la selección, la hemos ido mejorando con la suma y la resta, ahora cogemos el pincel, cogemos el color, damos al color frontal, hacemos un clic, o también podríamos trabajar con la paleta de color y elegimos aquí el color, decimos, oye, pues quiero que sea un rojo, y entonces elegimos el tono de rojo que queremos, ¿vale? Vamos a hacer esta paleta un poquito más pequeña, y la vamos a poner aquí debajo para que no nos moleste demasiado, ahí, por ejemplo. Y ahora vamos a bajar un poquito la opacidad para que se vea la textura del labio, vamos a bajarla hasta el 30% y vamos a ver qué pasa. Fijaros, el pincel tiene un tamaño mucho más grande, casi más grande que el propio labio. El tamaño del pincel lo estoy visualizando con un círculo en la pantalla, que por cierto, si el círculo desaparece, o tenéis un pincel tan grande que se sale del dibujo, o tenéis que dar a la tecla, le dais una vez, hacéis un clic sobre la tecla de bloqueo de mayúsculas, ¿vale? Si le dais a la tecla de bloqueo de mayúsculas, solamente vais a ver una crucecita y no te muestra el límite del pincel, y si le volvemos a dar a la tecla de bloqueo mayúsculas, ¿vale? Entonces sí que me muestra el límite de pincel. Bueno, pues ahora hago un clic, pincho y arrastro, opa, y acabo de colorear los labios. Ahora ya le doy a control D sin salirme, ¿vale? Primero los he seleccionado y luego los he coloreado, ¿vale? No están bien hechos, tendríamos que difuminar un poquito más los bordes, tenemos que desenfocarlos. Con el pincel de historia quizás sería bueno, con el pincel de historia, irnos un tamaño un poquito más pequeño, una dureza menor para que el borde quede difuminado y una opacidad más bajita. Con el pincel de historia pues podríamos intentar sacar un poquito el brillo, darle un poquito de protagonismo a ese brillo de los labios que tienen por la luz de la imagen, ¿vale? Para que quede un poquito mejor. Pero bueno, en definitiva lo que hemos hecho es lo que acabo de hacer con el pincel o con el pincel de historia no forma parte de lo que estoy explicando en esta clase. Lo que estoy haciendo es explicaros las herramientas de selección. En este caso lo importante que es seleccionar bien una zona para poder trabajar y que el resultado sea óptimo, ¿vale? Bien, el lazo tiene un triangulito en la parte inferior derecha. Eso significa que cuando pinchamos y lo mantenemos pulsado tenemos otras opciones. Tenemos el lazo poligonal y el lazo magnético. Vamos a ver el lazo poligonal. El lazo poligonal es un lazo que solo, digamos que voy a seleccionar una zona, pero a base de líneas rectas. Es decir, vamos a ir, en vez de arrastrando como cuando seleccionamos a mano alzada, vamos a ir haciendo clic, ¿vale? Con el botón principal. Un clic, otro clic, otro clic. Vamos moviendo el ratón, ¿vale? Clic, clic, clic y clic. Entonces lo que estamos consiguiendo con ello es seleccionar una figura con líneas rectas. Por eso se llama lazo poligonal. En esta, y claro, alguno estará diciendo, ¿y para qué vamos a utilizar esto? Bueno, pues por ejemplo, si tuviéramos una imagen, una fotografía, donde tenemos, no sé, se ve un edificio y queremos seleccionar el edificio o queremos seleccionar otra forma que tenga líneas rectas, oye, pues con este tipo de lazos nos vamos a garantizar que vamos a hacer líneas rectas. No tenemos que fiarnos del pulso que tengamos, ¿no? Que por mucho que queramos, por muy buen pulso que tengamos, yo por lo menos soy incapaz de hacer a mano alzada una figura geométrica con líneas rectas igual que estas. ¿De acuerdo? Por supuesto que podemos desvanecer el borde igual que con el lazo normal, y por supuesto que podemos añadir o restar selecciones a esta que ya tengo hecha con el lazo poligonal, ¿vale? Es decir, yo puedo ahora decir, oye, ahora quiero sumar otra que sea así, así, así. Vamos a hacer un clic aquí. A ver. Aquí y aquí.
¿vale? Acabo de sumar un trozo, o sea, digamos, otra selección con el lazo poligonal a la selección que ya tenía. Incluso puedo volver otra vez al lazo normal y decir, y ahora quiero añadir, vamos a sumar, vamos a añadir una zonita aquí, ¿vale? Como veis, se pueden ir combinando las diferentes herramientas de selección. Os recuerdo y repito que no estoy modificando, ahora mismo no estoy modificando la imagen, simplemente estoy seleccionando una zona por si acaso quisiera trabajar dentro de esa zona, por si quisiera modificar, ¿vale? Y por último, vamos a darle a control D. Por último tenemos el lazo poligonal. El lazo poligonal, el lazo magnético, perdonadme. El lazo magnético es una herramienta de las consideradas automáticas. A mí particularmente no me termina de convencer porque no me gusta mucho cómo funciona. Pero en cualquier caso vamos a explicarlo, vamos a intentar explicarlo. El lazo magnético lo que hace es, se supone que me va a facilitar el trabajo en el sentido de que va a intentar analizar los píxeles por los cuales yo voy pasando y va a intentar él buscar los bordes y los va a intentar encontrar por contraste. Contraste es la diferencia entre los tonos, ¿no? El máximo contraste es el blanco y el negro, ¿no? Por supuesto que como es una herramienta de selección, también puedo sumar, restar, selección única, intersección, desvanecimiento, exactamente igual que las anteriores. Entonces vamos a ver un ejemplo del lazo poligonal, perdón, el lazo magnético, aunque no os prometo gran cosa, ¿vale? Hacemos un clic, pinchamos, clic, y ahora, si os fijáis, soltando los botones del ratón, nos vamos moviendo por la ceja y aunque yo me mueva vaya un poquito separado de lo que es el borde, se supone que él de forma automática va creando esos nodos, esos puntos y digamos que va buscando el borde de la figura que yo quiero hacer. Como veis, bueno, en alguna parte más o menos parecía que iba bien, pero luego se ha desviado un poco. ¿Cuándo va a funcionar bien esta herramienta del lazo magnético? Cuando tenemos un buen contraste y muy definido el borde o el límite de lo que queremos seleccionar. En este caso, como la ceja en algunos sitios tiene tonos más oscuros que otros respecto a la piel, bueno, pues no lo ha hecho del todo mal, pero tampoco lo ha hecho del todo bien. Eso sí, podemos combinar el lazo magnético con el lazo poligonal, con el lazo normal o con herramientas de selección básicas como es el marco elíptico o el marco rectangular. Es decir, yo podría coger ahora el lazo normal y decir, oye, le vamos a restar a esa selección esta zona de aquí que me la ha hecho mal, y además, voy a acercar un poquito más para tener más precisión, aquí, y además le vamos a sumar con el lazo normal este piquito para mejorarlo. Bueno, me he pasado aquí, venga, y ahora vamos a restarle. El problema es que tenemos 5 píxeles de desvanecimiento, son demasiados quizás para la ceja, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos, si yo ahora quiero oscurecerla o quiero, bueno, cualquier cosa que quiera hacer, vamos a oscurecerla, por ejemplo, vamos a subexponer, ya os contaré qué es esa herramienta de subexponer, de momento la vamos a oscurecer, ¿vale? Fijaros cómo he oscurecido la ceja sin necesidad de estar, cuidado que me paso, cuidado que me salgo, cuidado que no llego. Bueno, como la he seleccionado previamente, ahora le doy a control D. Bueno, evidentemente queda fatal porque no tenía un desvanecimiento adecuado y no tenía una selección adecuada, queda muy mal, pero por lo menos hemos visto cómo utilizar o cómo se utiliza la herramienta lazo normal, lazo poligonal y lazo magnético, ¿vale? Por último, para terminar con las herramientas de selección básicas, tenemos unas herramientas que ha sacado Adobe Photoshop en las últimas 2 versiones del programa, que son herramientas de selección automática, ¿vale? Entonces pinchamos aquí, en este botoncito que tenemos debajo, y tenemos 2 modos, el modo rectángulo o el modo lazo. Vamos a coger el modo lazo para empezar, ¿vale? Y entonces, una vez que yo he seleccionado el modo lazo, yo voy a intentar seleccionar, por ejemplo, el labio. En vez de ir acercándome, ir poquito a poco y ir mejorando la selección, simplemente voy a hacer una selección a lo mucho más, bueno, sin tener tanto cuidado, ¿vale? Y si os fijáis, ha seleccionado de forma automática, ha intentado encontrar por contraste la zona que yo quería seleccionar, ¿vale? Con lo cual no está mal, está muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es combinarlo con el lazo normal y vamos a restar esa parte donde la herramienta automática donde no ha llegado, ¿de acuerdo?
Si os fijáis, es una combinación de la herramienta automática con una herramienta manual. Igual que lo hemos hecho con el lazo, control D, podemos haber dicho la misma herramienta que queremos utilizar un rectángulo. En ese caso, vamos a intentar coger el rectángulo. En ese caso, lo que vamos a hacer... ¡Ay! No me ha cogido el rectángulo, perdonadme. Vamos a coger el rectángulo. Ahí. Vamos a ver, control D. Vamos a ver si me quita... No me quita el rectángulo. A ver, de seleccionar. Vale, ahora hacemos así. Bueno, lo que estamos haciendo es marcar la zona que queremos seleccionar, pero en vez de con un lazo, con un rectángulo. Si os fijáis, el resultado es prácticamente el mismo. ¿De acuerdo? El resultado es prácticamente el mismo. Tendríamos que volver a combinar con una resta y un lazo lo que queremos seleccionar. Y bueno, y para terminar con las herramientas automáticas de selección, aparte de la herramienta de selección de objetos automática, donde podemos elegir un rectángulo o un lazo, si desplegamos esta herramienta, tenemos la herramienta de selección rápida. La herramienta de selección rápida y la varita mágica. Vamos a verlas en un momentito. También son herramientas automáticas. Lo que pasa que el problema de las herramientas automáticas es que funcionan bien en determinadas ocasiones, para determinadas circunstancias, pero no podemos pensar que siempre lo van a hacer igual de bien. Realmente lo que vamos a conseguir con estas herramientas es, digamos, que Photoshop nos ayude de forma predictiva. Ahora os cuento cuál es la forma predictiva. Nos ayude a seleccionar una zona de nuestra fotografía. Si nuestra zona, la zona que queremos que seleccione, tiene un contraste alto, es decir, por ejemplo, yo quiero seleccionar pues eso, los labios, por ejemplo, como están seleccionados ahora, voy a quitarlo, control D, o la ceja, o una parte del ojo, bueno, pues va a ser más o menos fácil que estas herramientas automáticas funcionen bien, porque digamos que para la herramienta, para el programa, para Photoshop, va a ser fácil averiguar qué es lo que queremos seleccionar. Ahora bien, si queremos seleccionar una zona donde no hay tanto contraste, estas herramientas fallan bastante. Nos pueden servir, bueno, para que nos ayude un poquito y luego repasamos con el lazo, por ejemplo, manual. Bueno, la herramienta de selección rápida, también tenemos selección nueva, sumar o restar. Y además es un pincel, como veis, lo podemos hacer más grande o más pequeño dependiendo de la parte que queramos seleccionar. Si queremos meternos mucho en detalles, en zonas estrechitas, o es una zona más amplia. Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es pinchar, ¿vale? Vamos pinchando como si estuviésemos pintando los labios, mantenemos pulsado el botón principal, nos vamos moviendo y entonces Photoshop va a ir analizando las zonas de contraste y va haciendo una selección alrededor. Fijaros cómo en la comisura de los labios, al tener un pincel grande, relativamente grande, bueno, pues digamos que va a hecho una selección más redondita. Yo ahora podría decir que quiero restar, ¿vale? Le ponemos un tamaño de pincel más pequeño y entonces vamos a intentar restar al pasar el ratón con el botón pulsado, el botón principal. Bueno, pues como veis es como si tuviese una especie de imán o de... bueno, pues que se ajusta al borde, ¿vale? Bueno, es una herramienta que, ya os digo, dependiendo de lo que queramos seleccionar, vamos a intentar ahora darle un más aquí y vamos a hacer un clic en el ojo. Bueno, como veis, ha cogido una parte del ojo muy bien, la que está cerca o la que tiene como límite una parte blanquecina, pero en la parte de arriba, bueno, pues se ha mezclado con las pestañas porque es una zona oscura. Ahí no ha sido capaz de encontrar bien los bordes, ¿vale? Esa es la herramienta de selección rápida. Por último, vamos a darle a control D, quitamos todas las selecciones. Vamos a coger la herramienta de varita mágica. La varita mágica es una herramienta que lleva ya bastantes versiones en Photoshop y lo único que hace, lo que tenemos que hacer con ella es hacer un clic, ¿vale? Un clic en la zona que queramos seleccionar. Un solo clic, no tenemos que acompañarle con el ratón, ¿vale? Entonces, lo que hace es analizar esos píxeles donde yo he hecho un clic y va a intentar seleccionar los que son parecidos en cuanto a color, intensidad, luminosidad, etcétera, ¿vale? Entonces, si os fijáis en la configuración de la varita mágica, pone tamaño de muestra y si desplegamos tenemos un punto, 3×3, 5×5, 11×11, bueno, son cuadrados, ¿no? El más exacto sería un solo píxel, un punto, y luego son cuadrados de 3×3, 5×5, 11×11, 31×31, 51×51 y 101×101. ¿Qué pasa si le decimos que queremos que
utilizar la varita mágica con un promedio de 101 por 101. Bueno, pues lo que va a hacer es, como su propio nombre indica, hacer un promedio, ¿vale?, de características o cualidades o configuración de los píxeles que hay en un cuadradito de 101 por 101, es decir, cuando yo hago un clic con la varita mágica, hace un... a ver, nosotros no lo vemos, pero hace un análisis de un cuadrado de 101 por 101 píxeles y saca la media de tono, color, iluminación, etcétera. ¿Vale? ¿Qué queremos ser más exactos? Pues 3x3, 5x5, incluso 1x1. Vamos a coger este de 5x5 y vamos a hacer un clic en la ceja. Clac. Como veis, con un solo clic me ha cogido toda la ceja. Hombre, no lo ha hecho mal del todo. Ya tenemos gran parte del trabajo hecho y ahora nos faltaría ajustar un poquito con un lazo, por ejemplo, los perfiles más angulosos, ¿no? Bueno, en este caso es fácil, ¿no? Había bastante contraste entre la ceja y el resto del rostro, el resto de la cara. Pero hay veces que no es tan fácil que esta varita mágica funcione bien, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo de la varita mágica y voy a hacer un clic en la parte del fondo, en la parte azul, ¿vale? En este caso vamos a coger un promedio un poco más grande, 31 por 31, y con un solo clic, placa. Como veis, me ha cogido prácticamente todo el fondo y ha ido esquivando el pelo de la chica. Además del promedio, tenemos otro valor en la configuración, voy a quitar esta selección, control D, que se llama tolerancia. Cuanto más alta sea la tolerancia, digamos que va a seleccionar, va a ser menos exigente a la hora de seleccionar. Es decir, si yo le pongo una tolerancia de 100 y pincho, por ejemplo, en la cara de la chica, en la frente, aunque sea una zona iluminada, hago un clic, fijaros cómo me ha cogido, bueno, pues me ha cogido la cara, me ha esquivado un poquito los ojos, un poco de la boca, pero incluso me ha cogido parte del pelo. Bueno, parte del pelo no, perdón, me ha cogido el fondo azul, ¿vale? Tú dices, hombre, el color de la cara no tiene mucho que ver con el fondo. Claro, porque tenemos una tolerancia muy alta. Si le quitamos, control D, y le decimos quiero hacer una tolerancia ahora, en vez de 100, del 10%, cuando pincho en el mismo sitio, hago un clic con la varita mágica, fijaros como solamente ha cogido una zona, que además es la que, bueno, pues es la zona iluminada, ¿no? Y ya hay otra parte de la frente que no tiene tanta iluminación, donde ya tenemos tonalidades diferentes. Yo puedo seguir añadiendo zonas porque también tenemos la opción de sumar o restar, es decir, yo puedo seguir sumando esta zona, y esta otra, y esta otra, es decir, se van añadiendo. Pero si os fijáis, como todas las herramientas automáticas de Photoshop, por lo menos las herramientas de selección automática, al final prácticamente como que selecciona un poco lo que quiere, ¿no? O sea, digamos que le estamos dejando demasiada libertad al programa para que él seleccione lo que considera que se parece, ¿vale?, a lo que nosotros queremos seleccionar. En determinadas ocasiones esto puede funcionar muy bien, pero en otras ocasiones la varita mágica falla bastante. Es cuestión de ir probándolo, ¿de acuerdo? Así que hemos hecho un repaso, hemos visto las herramientas de selección básicas, hemos visto el círculo y el rectángulo. Me falta la herramienta de fila única y columna única, lo vemos ahora para que veamos todas, pero también hemos visto los lazos, el poligonal, el magnético, y hemos visto la varita mágica, la herramienta de selección rápida y la selección automática. Bien, hemos dicho que vamos a ver el marco de fila única y el marco de columna única. Antes de nada vamos a quitarle control D. Bueno, pues esto, donde hagamos un clic, en el caso de fila única, un clic, me va a hacer una selección de de una sola fila de píxeles. O mejor dicho, perdón, una fila de píxeles que tiene una altura de un solo píxel. Si tenemos una imagen como esta que tiene una resolución muy alta, ni siquiera estamos viendo la selección, ¿vale? Porque tener una resolución alta significa que los píxeles son muy chiquititos, ¿vale? Si yo le digo que quiero hacer una columna única, pues hago un clic y ahí tendríamos una selección, aunque no se ve, tendría que acercarme para poderla ver. Ahí ya la estamos viendo, a ver si la veo, ahí, ¿vale? Y si me acerco más todavía, pero bueno, en definitiva, eso, a ver, ya me he perdido, a ver, voy a alejarme un poquito, a ver si la veo, ahí está. Venga, vamos a intentar no perderla. Esto es una columna, ¿vale?, de un solo píxel, ¿de acuerdo? En caso de que si nos acercamos más, vais a ver que solamente estoy cogiendo un píxel. Entonces, si yo quiero colorear, pues por donde pase el pincel, solamente va a pintar un solo píxel, ¿vale? A ver si me deja pasar el pincel, voy a pintar,
y le doy a control D para quitar la selección, y entonces vemos una línea muy finita, porque he pintado de color rosa, color frontal, un solo píxel, una columna, ¿vale? De arriba abajo, de anchura. ¿Para qué se puede utilizar esto? Bueno, yo particularmente lo utilizo muy poquito, por no decir nunca. Simplemente, pues, si lo veis, que sepáis para qué puede servir, ¿vale? Pero utilidad, la verdad es que no, casi nunca le he encontrado utilidad a esta herramienta de selección de columna única o fila única. ¿De acuerdo? Pues muy bien, espero que practiquéis con esto que os he comentado y que le deis importancia a las herramientas de selección básicas, porque son fundamentales para que muchas veces los trabajos queden bien o no queden tan bien, ¿vale? Aunque estemos un ratito dedicándole un poco de tiempo a seleccionar algo, el resultado siempre va a ser mucho mejor que si lo intentamos hacer, bueno, pues a mano alzada. Así que lo dejamos aquí y en la próxima clase más.